Las series de caricaturas tienen una que otra cosa que no nos cuadra del todo, o por lo menos bajo nuestra percepción suelen ser ilógicos e incluso grotescos, y algo así ocurre en la serie Manzana y Cebollín, que al ser una caricatura donde los personajes y los protagonistas son comida, algunas incoherencias ocurren, dándonos a conocer situaciones que nos dejan en mucho en qué pensar, como por ejemplo esta gran pregunta, la cual es el título de este video, que estoy seguro gran cantidad de espectadores se han hecho, y es el saber si en verdad este acto es llevado en la serie, dado que en otras series de igual forma se ha manejado, pero de forma distinta. Así que sin más preámbulos, vamos a tratar de resolver si en Manzana y Cebollín se ha llevado a cabo el canibalismo. En esta serie se nos presenta comida antropomórfica, pizzas, manzanas, hot dogs, tartas, hamburguesas, un vaso con agua, etc. Es decir, las personas en este universo son todo aquello que para nosotros es comestible, y aunque la serie bromea con eso, aquí surge una pregunta, y es que al ser ellos comida, ¿qué es lo que comen? Lo creas o no, ya se nos ha mostrado qué es lo que suelen comer, y te será interesante saber que comen comida normal. Posiblemente te suene extraño, pero es verdad. Por ejemplo, a Manzana ya la hemos visto comer salchichas, a pesar que uno de sus amigos es un hot dog. De igual forma, ella en una fiesta con su amigo Pizza, dicen que comerán una pizza, y aunque al principio su amigo pone una cara perturbadora, al final termina diciendo que le encanta la pizza. Teniendo en cuenta que a canibalismo se le refiere al acto o práctica de alimentarse con miembros de la propia especie, retomando la escena con la pizza, nos costaría entender por qué es que reacciona así, diciendo que le gusta la pizza, cuando él mismo es una pizza. Sin embargo, déjame decirte que esto no podría ser considerado como tal, y todo esto basándonos en la pura lógica interna de la serie. Si bien se ha tomado esto en otras series, pero de manera distinta, en esta caricatura es diferente, y es que como lo mencioné al principio, las personas aquí son comida antropomórfica, comida que ha evolucionado, por decirlo de alguna manera, y al ser sus alimentos comida normal sin ninguna especie de vida, no se le puede considerar canibalismo. Por ponerte un ejemplo, en la serie de Hora de Aventura, sí podemos ver una representación de esto, cuando uno de los limonagrios se come vivo a su hermano. El concepto de persona también puede ser de gran ayuda para guiarnos a comprender el porqué de este fenómeno. Persona es todo ente que tenga consideración moral, pensamiento y voluntad, y para ello podemos ver a personajes como Boya Horseman, que a pesar de ser tal vez parte animal, nos podemos sentir incluso identificados con sus actitudes, o al menos empatizar con ellas. Como lo hemos visto ya mucho en este canal, estos temas merecen más empeño y razonamiento que un simple porque sí, u obedecer ciegamente a ideas que nunca hemos cuestionado su razón misma de ser. Esta es mi conclusión para este video. Nunca des nada por sentado. No es que se trate o no de ello, es que debemos explicar a qué nos referimos específicamente con ello, sus implicaciones y por qué en este contexto específico no implica como tal. Si te ha gustado el contenido que acabas de ver, te invito a que te suscribas y me ayudes compartiendo este video. Comenta qué opinas de todo esto. La melodía de este video es cortesía de Lucas King. Ve y visítalo. Yo sin más que decir, me despido y nos vemos. Hasta un próximo video.